La clase anterior habíamos llegado hasta este teorema. Mínimo me voy a ir un poquito para atrás para que recordemos algunas cosas. Lo más importante que tengo que recordar es el teorema fundamental de integrales de línea, que lo demostramos que es bastante sencillo, no es un problema este teorema, en el que, ¿qué es lo que dice el teorema? Si yo tengo que hacer la integral de línea de un campo vectorial que se puede escribir como el campo de gradientes de una función escalar, y acuérdense que cuando escribíamos esto con esta notación yo ya sabía que era la integral de línea de un campo vectorial. Ante esta situación, esta integral de línea se puede resolver evaluando la función f, que es la función que uno llamaría función potencial, en R de B menos la función potencial en R de A. ¿Quién es R de B? R de B es el punto final en la curva en juego con la parametrización que tengo. Y R en A es el punto inicial. O sea, yo tengo la curva. Cuando tengo la curva tengo una parametrización en un cierto intervalo AB. Cuando yo evalúo R raya en A obtengo el primer punto. Voy a hacer un recorrido sobre la curva hasta que llego al punto final que coincide con R raya en B. Entonces, este teorema me dice que si yo tengo que hacer la integral de línea de un campo vectorial que se pueda escribir de esta manera, la integral de línea evidentemente no depende de la trayectoria empleada para ir desde el punto inicial al punto final, porque el resultado solo depende de lo que la función escalar f valga en el punto de llegada menos de lo que la función escalar valga en el punto de partida. Bueno, eso se demostró y se va a usar cada vez que se pueda, ¿no? Entonces acá es donde uno dice, bueno, ¿y cuáles son aquellos campos vectoriales que se pueden escribir de esta manera? Y si un campo vectorial se puede escribir de esta manera, a ese campo vectorial, ¿se acuerdan? Lo llamábamos campo vectorial conservativo. Entonces entendíamos que si yo tengo que hacer la integral de línea de un campo vectorial conservativo, la integral de línea se resuelve de esta manera simple, buscando una función potencial. Entonces, no tengo que perder tiempo en buscar una parametrización de la curva y en hacer toda esta cuenta, porque el resultado va a ser el mismo, independientemente de la trayectoria empleada para ir desde un punto al otro. Entonces, después de eso, apareció el concepto de independencia de la trayectoria, muy vinculado con lo anterior. Un campo vectorial, esto es definición, un campo vectorial tiene una integral de línea independiente de la trayectoria si la integral de línea del campo vectorial sobre una curva C1 da lo mismo que la integral de línea del mismo campo vectorial sobre una curva C2, siendo C1 y C2 dos curvas que tienen el mismo punto inicial y el mismo punto final. ¿Eh? O sea, si tengo un cierto punto P, punto Q, y tengo esta curva a la que la llamo C1 y tengo esta curva a la que la llamo C2, las integrales de línea dan lo mismo. ¿Mm? Bueno, y terminábamos la clase demostrando un sí, solo sí, donde decíamos que si una integral de línea es independiente de la trayectoria en un cierto conjunto, eso es totalmente equivalente a que la integral de línea del campo vectorial me dé cero sobre cualquier curva cerrada. Y acá empiezan como a aparecer vinculaciones que las tengo que tener en cuenta. Voy a borrar eso que escribí ahí. Nosotros recién dijimos, em, a ver si me puedo ir un poquito más abajo. Sí, ahí. Recién dijimos que si la integral de línea de un campo vectorial, no, perdón, eso no, lo dijimos, pero no era lo que quería decir. Habíamos dicho que si el campo vectorial es conservativo,
automáticamente lo que tengo es que el campo tiene una integral de línea independiente de la trayectoria. Que la integral de línea sea independiente de la trayectoria me dice que es totalmente equivalente a que la integral de línea de un campo sobre una curva cerrada, cualquiera sea, me da cero. Entonces, en esta vinculación, uno se pregunta, ¿valdrá la vuelta? ¿Será cierto que al tener una integral de línea independiente de la trayectoria, con conocer eso, yo sería capaz de poder garantizar que el campo es conservativo? Sí, pero con condiciones, que es lo que va a aparecer ahora. Lo voy a ver desde acá, desde el teorema, y después me voy a ir para atrás. La integral de línea independiente de la trayectoria en D va a garantizar que el campo es conservativo si el campo está definido sobre una región conexa y abierta. Esa vuelta que nos preguntábamos si era cierta, va a ser cierta en la medida en la que el campo vectorial, siendo continuo sobre la región dominio, ese dominio además tiene que ser conexo y abierto. Bajo esa situación, sí. ¿Mm? Si esa situación no se da, o sea, si esas condiciones no se dan, no tendría por qué garantizar que el campo vectorial va a ser conservativo. Bien. Una de las cosas que tengo que prestar atención es que si el campo vectorial con el que tengo que trabajar es conservativo, dijimos, es fácil hacer una integral de línea. Bueno, fácil. No tengo que parametrizar la curva, solamente buscar una función potencial y evaluarla en los extremos de la curva. Si el campo vectorial es conservativo y me piden hacer una integral de línea sobre una curva cerrada, digo, eso vale cero. Y no tengo que andar haciendo más cuentas. Los campos vectoriales conservativos realmente tienen un beneficio, que no tienen a lo mejor campos vectoriales que no sean conservativos. Entonces, como los campos vectoriales conservativos van a ser valorados, voy a querer trabajar con esos campos, me gustaría identificarlos. ¿Qué característica tengo que ver en el campo en juego para decir sí, este campo vectorial es conservativo? Entonces vamos a ir por ese camino. En principio, el camino que vamos a transitar es un camino de campos vectoriales definidos sobre R2. Y en ese mundo de campos vectoriales sobre R2 vamos a tratar de dilucidar esa situación. ¿Qué tengo que ver para que el campo vectorial sea conservativo? Más adelante vamos a ir a una situación en la que vamos a querer ver lo mismo, pero para campos vectoriales definidos sobre R3. Y bueno, será otra cosa lo que voy a tener que ver. Vamos, digamos, por el camino más simple. Consideremos este teorema que me va a dar una buena herramienta. Consideremos la situación en la que el campo vectorial sobre el que trabajo ya sé que es un campo vectorial conservativo. Sabiendo que el campo vectorial es conservativo, hay algo que seguro tiene que pasar, que es lo siguiente. Si el campo es conservativo, donde P y Q, que son las funciones componentes del campo, tienen derivadas parciales continuas sobre la región D, entonces sobre toda la región D esto tiene que pasar. Y ojo, hay que leer bien esto, ¿no? Derivada parcial de la primera componente del campo con respecto a Y tiene que ser igual a la derivada parcial de la segunda componente del campo respecto a X. Entonces, si el campo es conservativo y esas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas, esto tiene que pasar. Ahora lo demostramos y es muy simple. Este teorema tiene una buena lectura yendo con la negación. Si entonces, si F es conservativo, implica esto,
en R2, ¿no? Que esto no pase, ¿qué implicaría? Vamos de nuevo. Sí, por favor. Que no es conservativo. Que no es conservativo, claro. Bueno, no importa, pero vamos a repetirlo. Este teorema, que todavía no lo demostré, lo que me está diciendo es que si el campo con el que yo trabajo es conservativo y tiene esas funciones componentes con derivadas parciales, seguro esto tiene que pasar. Esta igualdad tiene que pasar. Y entonces ahora es como que miro desde otro lugar. Si a mí me dicen que estas dos funciones, la derivada parcial de p con respecto a i, no me da lo mismo que la derivada parcial de q con respecto a x, evidentemente lo que va a pasar es que el campo no es conservativo. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Bien. Y no está malo conocerlo a eso, ¿no? No, 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 para nada es despreciable esa información, porque como yo quiero saber qué campos son conservativos, a la vez también me gustaría saber cuándo no. Bueno, eso sería una buena manera. Em, ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra? Bueno, fíjense, yo estoy considerando un campo vectorial que ya sé que es conservativo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, por definición, como el campo es conservativo, esa es una información de la que parto, porque es el dato que tengo del campo vectorial, por definición quiere decir que existe una cierta función f escalar, de la cual al momento de calcular el gradiente de esa función escalar, lo que tengo es el campo vectorial. Eso es por definición de campo conservativo. Esto pasa. Y acá donde decimos, bueno, ¿qué quiere decir eso? El campo F es un campo de dos componentes. El campo F está compuesto por P y por Q. Que estoy diciendo que tiene que ser igual al campo de gradiente de una cierta función escalar. O sea, hay una cierta función escalar donde el campo de gradientes es así. Para que sean iguales esos campos vectoriales, lo que va a tener que pasar es que es una igualdad entre vectores. Entonces, la primera componente tiene que ser igual a la primera componente y aparece esto. Y por otro lado, la segunda componente tiene que ser igual a la segunda componente. O sea que aparece esto otro. Eso es lo que tiene que pasar si es conservativo. Y acá es donde se mete en juego el teorema de Clairaut, teorema que lo hemos visto cuando veíamos los ejercicios de funciones de varias variables, los iniciales. Cuando yo derivo, lo voy a hacer acá. Cuando hago la derivada parcial de p con respecto a i, en realidad lo que estoy haciendo es esto, es la derivada con respecto a i de p, donde p ¿quién es? La derivada de f respecto a x. Esto que está acá es lo que está puesto acá en el medio. Y como las derivadas parciales de p y de q por dato son continuas, quiere decir que las que son continuas son estas segundas derivadas parciales de la f chiquitita. Y claro me dice que cuando esas segundas derivadas parciales de la función f chiquitita, que es una función escalar, son continuas, las derivadas cruzadas son iguales. O sea que esta segunda derivada parcial de f va a tener que ser igual a esta. Pero esta que está acá, yo la podría reescribir así. La derivada respecto a x de la derivada de f respecto a y. Pero la derivada de f respecto a y, ¿quién es? Q. O sea que miro el principio, miro el final. Lo que acabo de mostrar es que si el campo vectorial es conservativo, se va a tener que dar que esta derivada
va a tener que ser igual a esta. Y se demostró. ¿Estamos? ¿Preguntas? No, no, por ahora Bien, ninguna. sigo. Ustedes me paran, ya saben. Bueno, otra vez con estas preguntas. ¿Vale el recíproco? Porque hasta ahora lo que tengo es esto. Si F es conservativo, y bueno, P y Q con derivadas parciales, continuas, bla, 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 lo que puedo garantizar es esto. Eso es lo que está probado. Entonces aparece la pregunta. ¿Será cierta la vuelta? Que cada vez que tenga un campo vectorial donde estas derivadas parciales, la de P con respecto a I y la de Q con respecto a X sean iguales, es porque el campo es conservativo. Otra vez, sí, pero con condiciones. Entonces vamos a ver eso. ¿Cuál es la condición? Que el campo vectorial esté definido sobre una región simplemente conexa. Entonces, previo a dar este teorema, lo que hacemos en esta placa es recordar el concepto de región simplemente conexa, que fue uno de los primeros conceptos que veíamos cuando, ¿se acuerdan? Buscábamos el dominio de una función de dos variables o de tres variables y hablábamos de clasificar la región, si era abierta, si era cerrada, si era conexa, si no era conexa, si era simplemente conexa, acotada. Bueno, entonces, simplemente conexa es un concepto que ustedes ya lo conocen, lo único que hacemos es recordarlo. ¿Qué era una región simplemente conexa? Una región que primero tenía que ser conexa y por otro lado tenía que pasar que toda curva simple cerrada en D tenía que contener, tenía que abarcar a puntos que están en D. Entonces, automáticamente uno piensa, bueno, ¿y entonces cuándo no es simplemente conexa una región? Y por ejemplo, cuando tiene agujeritos. ¿Por qué? Esta región, por ejemplo, si yo trazo esta curva cerrada, totalmente contenida en la región sombreada, cuando me fijo al interior de toda esa región, hay una partecita que no queda dentro de la región. Esta sí es una región simplemente conexa. Cada vez que yo quiera hacer una curva cerrada, me fijo todo lo que encierra esa curva cerrada y está contenida en la región. Bueno, con ese recordatorio, entonces sí aparece el teorema que intenta marcar una vuelta a esa pregunta, pero con condiciones, les decía. Si tengo un campo vectorial sobre una región simplemente conexa y las componentes del campo vectorial tienen derivadas parciales continuas de primer orden y se da esta igualdad, entonces sí voy a poder decir que el campo es conservativo. O sea, la vuelta a la pregunta anterior es un sí si la región dominio es simplemente conexa. Muchos de nuestros ejercicios tienen que ver con campos vectoriales definidos sobre regiones simplemente conexas. Y bueno, eso lo vamos a aprovechar. Vamos a ver acá. Ahora vamos a bajar un poquito y vamos a trabajar con ejemplos en concreto. Ejemplo 1, determinar si el campo vectorial que tenemos acá presente es o no un campo vectorial conservativo en su dominio. Bueno, resulta que ese campo vectorial, ¿a quién tiene como dominio? ¿Para qué pares ordenados tiene sentido poder calcular estas funciones componentes? Si lo escribo en la otra notación sería así, coma, e a la x más y, para evitar poner el i y el j. O sea, entiendo que esto sería mi función p de xy y esta sería mi función q de xy. ¿Cuál es el dominio de este campo vectorial? ¿Para qué pares ordenados tendría sentido evaluar cada una de estas funciones componentes?
¿Todo de R2? No, no Sí, tiene ninguna restricción. sí, tal cual. Porque uno lo que hace es, bueno, a ver qué par es el que me traería un problema, ninguno. O sea que el dominio de este campo vectorial es R2. Todo R2 es una región abierta, conexa, simplemente conexa, o sea, simplemente conexa. Bien, evidentemente lo que me tengo que fijar es si la derivada parcial de Q con respecto a X coincide con la derivada parcial de P respecto a Y. Entonces la vamos a calcular por separado. Derivada de Q respecto a X. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? X e a la X más I. No, No, I por E no, a la X más I. tampoco. Agustín, pensá. Esto es una composición. Me queda E a la X más I por nada. Por nada tampoco. ¿Por quién? Y el X más Y por uno. Claro. Es como que es un por uno. Nadie pone el uno, pero no es que por nada, no, por uno. ¿Y la derivada parcial de P respecto a I? ¿Qué queda? No le queda Me E a la queda XY E por a Y, la X por X. por X. Ahí sí. E a la XY y acá por X. Bueno, ya corroboré el tema de que el dominio de validez del campo es simplemente conexo. Si se daba la igualdad entre estas dos derivadas, la derivada de Q con respecto a X y la derivada de P con respecto a Y, el campo iba a ser conservativo. Ahora, ¿son iguales estas expresiones? No, no, para nada. Para nada, para nada. Entonces, chau. Por lo tanto, el campo vectorial no es conservativo. Bueno, dice determinar si el campo vectorial es o no conservativo. No, no lo es. ¿Mm? Bueno, todo esto que yo me dejé como espacio para completarlo mientras estamos en la clase, está todo esto escrito en la siguiente diapositiva, o sea que no se pierdan de nada. Vamos con otro. Dice determinar si este campo otra vez es o no es conservativo en su dominio y en el caso de serlo, encontrar una función potencial para ese campo vectorial. Bueno, acá me parece que sí vamos a trabajar un poco más. Otra vez es un volver a empezar. Esta expresión acá sería mi función P de xy, con el menos hasta acá sería mi función Q de xy. Y entonces vuelvo a preguntar, ¿cuál es el dominio de este campo vectorial? Donde esas son las funciones componentes. También esto de R2. Y O, no hay ningún par ordenado en el que no pueda hacer ninguna de las valoraciones de las funciones en juego. A cualquier par ordenado de xy puedo calcular 2x por el coseno de y. Para cualquier par xy puedo calcular menos x cuadrado por el seno de y. O sea que el dominio de este campo vectorial es todo R2, que es simplemente conexo. Ahora vamos a encontrar la derivada de q con respecto a x, vamos a ver qué da, y vamos a calcular la derivada de p con respecto a y, y vamos a ver qué da. Derivada de q con respecto a x. Derivada de q menos 2X seno de Y. menos 2x seno de y. Y la derivada de p respecto a y, Queda lo mismo, ¿no? Menos 2X seno de Y. sí, menos 2x seno de y. En este caso, son iguales. Entonces, dominio simplemente conexo.
Estas dos derivadas parciales, que son funciones supercontinuas, por teorema, lo que sabemos es que el campo vectorial F es conservativo. Bien, una vez que es conservativo, lo habitual es que me preguntan lo que acá mismo también me preguntan. En caso de serlo, encontrar una función potencial de ese campo vectorial. Entonces ahora la idea es, vamos a encontrar una cierta función f. Esto aclaren que son continuas, ¿no? Yo lo dije, pero continuas en R2. Bueno, vamos a encontrar una función f tal que el campo de gradientes de f coincida con mi campo vectorial. Es decir, vamos a encontrar f tal que la derivada parcial de f respecto a x, que es la primera componente del campo de gradientes, tiene que coincidir con quién. Con P. Sí, señor, porque esto es así, ¿no? Derivada parcial de f respecto a x, coma derivada parcial con respecto a y. ¿Quién es el campo? Y el campo tiene componentes p y q. Igualdad entre vectores, primera componente igual a primera componente, segunda igual a segunda. Entonces aparece que lo que tiene que pasar es que la función que estoy buscando, esta, tiene que tener una derivada parcial con respecto a x igual a p. ¿Quién es p para mí? 2x coseno de y. Y además, porque es como que se tienen que dar las dos cosas, la derivada parcial de f respecto a y, estoy igualando ahora estas segundas componentes, tiene que ser igual a q. ¿Y quién es q? Menos x cuadrado seno de y. Entonces, en realidad es como que lo que me interesa es que se tiene que dar esa igualdad. ¿Y esto cómo se resuelve? Integrando. Fíjense, estoy buscando una función que cumpla esta condición con sus derivadas parciales. Si la derivada parcial de f chiquitita respecto a x tiene que ser igual a 2x coseno de y, ¿quién puede ser una presentación para esa función f? Integro con respecto a x, ¿no? ¿Qué me quedaría como propuesta? Una función que al derivarla con respecto a x me dé 2x coseno de y. Puede ser que le quede x cuadrado por coseno de y. X cuadrado. Coseno de y, esa es una opción, una posibilidad, pero que no es la más amplia. Porque, ¿qué le... Más C, Bueno, ese más c no es un c constante cualquiera, depende de I. puede depender de y. Cualquier expresión que dependa de y, al momento de derivarlo con respecto a x, la derivada de eso va a ser cero. Entonces ya de a poquito le voy buscando una cara a esa función f, que es la función potencial de la que hablamos. Pero esa f, que todavía está en plena construcción, también tiene que cumplir esta segunda condición. Entonces, en principio, f de xy sería x cuadrado coseno de y más esa cierta c de y. Bien. Ahora, se debe cumplir con, y voy a poner estrellita, estrellita hace alusión a la segunda ecuación. Entonces, cuando a la función que yo ya más o menos le estoy buscando la careta la derive con respecto a y,
me tiene que dar menos x cuadrado seno de i. Entonces, cuando voy a trabajar con esa segunda ecuación, esta parte de acá la reemplazo por derivar a la expresión que encontré con respecto a i. ¿Cómo me queda la derivada de esta expresión con respecto a i? Menos Menos x x cuadrado cuadrado seno coseno de de i. i y derivada c' de i sería. Sí, que tiene que ser igual a lo que está acá al lado. Tiene que ser igual a menos x cuadrado seno de i. Empiezo a todavía ser más específica en la búsqueda. Me doy cuenta que puedo cancelar y entonces me queda que c' de i a quién es igual. A cero. A cero. O sea, hay una cierta función de una variable, que, o sea que depende de la i nada más, pero que al momento de derivarla me da cero. ¿Qué función tiene derivada nula? Una Una constante. constante. La constante. Entonces, la idea es que en realidad esa función c de i es una cierta constante k, cualquiera. O sea, ahí habría que integrar de vuelta. No, ese es el chiste. No volver a Pero si no, integrar. no me hubiera dado cero. Ah, perdón, sí, sí, tenés razón. Perdón. Sí, ya entendí lo que me quisiste decir. Pensé que me hablaba, nada, en mi cabeza me hizo otra idea. Si hubiese quedado una expresión que dependía de i, la integraba. Sí, claro que sí. Si hubiese quedado c' de i igual a i, ¿qué hubiese dicho? Esto lo voy a borrar en un ratito ya. ¿Qué hubiese pasado si me hubiese quedado esto? Integro con respecto a i. Sí, entonces ¿qué me hubiese quedado? Y cuadrado sobre 2. ¿Y qué más? Más c. Más una constante. No la llamo c porque como ya la había llamado c de i, claro, la constante va a aparecer. Bueno, pero justo eso no es el caso. Justo no es el caso. Bueno, entonces vuelvo con esta información que acabo de encontrar a terminar de decir exactamente quién es la función f de x y, que es la función potencial que estaba buscando. Entonces, por lo tanto, f de x y es igual a x cuadrado coseno de i más, y en el lugar de c de i lo que voy a poner es lo que acabo de encontrar, k, con k, una constante arbitraria. Entonces, automáticamente de lo que me doy cuenta es que cuando estoy en esta búsqueda de función potencial, no solo encuentro una, encuentro infinitas. O sea que esta es una familia, esto que acabo de encontrar, familia de funciones potenciales. Con cualquier valor de k, yo encuentro una función que es potencial del campo vectorial. ¿Se entendió? Bueno, seguimos con este ejemplo. Profe, y Sí. una consulta. En un ejercicio, si nosotros, una pregunta tonta, nos olvidamos de poner el más K, ¿pasaría a estar mal el ejercicio? No, no, no es un error así como para decir todo lo que hiciste lo echamos para a la basura. No, te lo van a marcar. Te lo van a marcar. Ah, listo, listo. Sí, pero no, no va a ser crucial. Si es crucial, por ejemplo, como ustedes ya saben, una integral doble, una integral triple, cuando hago un pasaje de coordenadas, olvidarme del jacobiano. Esas cosas sí. Bueno, en esta diapositiva se pasa por todo lo que hicimos nosotros. La comprobación de que el campo vectorial es conservativo y de la búsqueda de las funciones potenciales. Bueno, llegamos a lo mismo, nada más que en vez de llamarla C, lo llamamos K a la constante nosotros arbitraria. ¿Y qué me pueden preguntar con esto?
Por ejemplo, supongamos que del campo vectorial que estábamos trabajando, me piden calcular la integral de línea con C, una curva definida por esta parametrización, con T entre 1 y 2. O sea, hay una curva con el famoso R de T escrito de esta manera. E a la T menos 1 por el versor I más seno de pi sobre T por el versor J con T entre 1 y 2. Y quiere la integral de línea sobre esa curva, donde el campo es el campo que estábamos trabajando recién, no otro, ¿no? Del mismo campo. ¿Qué era? A ver, voy a volver para atrás, aunque se me va a borrar todo. No borrar. Eh, ¿Cómo era el campo? 2x coseno de i, 2x coseno de i, coma, ¿y qué me quedaba? Menos x cuadrado seno de i. Ese era el campo. Habíamos visto que las funciones potenciales eran de la forma x cuadrado coseno de i más c o más la constante arbitraria, acá constante. Bueno, ¿y ahora cómo resuelvo? Se supone esto de una manera. Evalúo en lo extremo, ¿A quién? entre a la potencial. Bien, eso. Porque lo que hago es esto. La integral de línea de este campo vectorial, en realidad la puedo escribir así. La integral de línea de el campo vectorial es conservativo. ¿Eso qué quiere decir? Por definición, que el campo vectorial se puede escribir como el campo de gradiente de una función potencial, que es cualquiera de estas que están participando en esta familia. Entonces, el campo de gradiente, perdón, el campo vectorial lo puedo escribir como el campo de gradientes de un campo escalar. Entonces, acá aparece el teorema fundamental de integrales de línea que me dice que esta integral se puede escribir como la función f que haya usado como función potencial, que es cualquiera de la de esta familia, evaluada en el punto final de la curva. ¿Y cómo encuentro el punto final de la curva? Menos la función potencial en el punto inicial de la curva. ¿Cuál es el punto final de la curva? ¿Cómo lo Hay que encuentro? evaluarte en la parametrización. ¿Con qué t? 1 y 2. Conten Entonces el punto final es evaluar r en dónde. en 2. ¿Sí? Sí, sí. R en 2 menos esa función potencial evaluada en el punto de partida, que lo evalúo calculando R en 1. Entonces, bueno, gracias a eso, esta f puede ser cualquiera de la familia, porque como acá hay una resta, las constantes se van. O sea que el resultado va a ser el mismo independientemente de la constante k que yo haya decidido usar, por eso voy a usar la constante k igual 0, ¿no? Entonces, es evaluar f en R raya de 2. Voy a la parametrización. ¿Qué significa hacer R raya en 2? Y R raya en 2 es reemplazar la T por 2. O sea que me encuentro en el punto E a la 2 menos 1, E a la 1, E, coma, y acá me quedaría seno de pi sobre 2. ¿Cuánto vale el seno de pi sobre 2? Oh, oh, seno de pi sobre 2 es 1. 1. O sea que tengo que evaluar f en el par E 1 menos f en lo que me haya dado r raya en 1. Entonces, bueno, ¿quién es r raya en 1? Vengo acá. Y
Reemplazo la t por uno. E a la uno menos uno, e a la cero, uno, coma, y reemplazo la t por uno. Seno de pi, que seno de pi me da cero. Y bueno, esto es considerando k igual a cero, porque es una k constante cualquiera, particularmente elijo eso, evalúo la función en el par e1, o sea, es e al cuadrado por el coseno de uno menos esta función evaluada en 1, 0, o sea, uno al cuadrado por el coseno de cero. Esto es e al cuadrado coseno de uno menos uno. Resultado final. Eso es aprovechar todo lo visto anteriormente con lo nuevo que hicimos en las cuentas para este ejercicio. ¿Mm? Bueno, esto lo borro todo, total, lo van a tener acá. Profe, Sí. una consulta que no tiene que ver con lo que está dando. Quería hacer una consulta por otra clase. Si usted, ¿de qué grupo de profesores era? ¿De Fagut o...? Porque dice, usted puso que había paro Sidut, de Sidud. Ahí está, no me acordaba. Gracias, profe. porque ¿qué pasó? No, porque por otra clase, para ver si tenía, porque el profesor estaba asociado Es probable que esté con a otro Facu, grupo. capaz, no lo sé, no lo sé. Bueno, gracias. Bueno, Una consulta. sí, ¿Hay señor. alguna forma de que si me dan la parametrización, yo encontrar el campo, o sea, los valores del campo? O sea, haciendo todo el camino inverso, ¿o no? ¿O no se puede hacer eso? Es que una cosa es el campo vectorial y otra cosa es la curva parametrizada. Son con mundos distintos. No, no hay forma de llegar de un lado al otro. No. ¿Y Ah, por qué ok. habría vinculación con eso? Una cosa, No, qué sé yo. Sí. vos lo que estás haciendo es integrar una función en un dominio. Es eso, básicamente. Lo que cambia es que la función es una función vectorial, un campo vectorial. Y tu dominio ahora es una curva. Entonces, a mí me pueden dar un campo vectorial, una curva y relacionarlos en hacer una integral de línea del campo vectorial sobre la curva. Pero no es que sí o Ah, sí hay una vinculación de la curva para llegar al campo vectorial o del campo vectorial para llegar a la curva. No, no tiene nada que ver. ok, bueno. ¿Eh? Sí vinculación entre el campo vectorial, si es conservativo, con una función potencial, que es lo que estuvimos viendo en este ejemplo. Bueno, y voy a empezar este archivo, que obviamente no lo vamos a terminar, pero sí lo voy a empezar un poco, para trabajar el teorema de Green. Gran teorema que aparece vinculando integrales dobles con integrales de línea. Estas diapositivas son solo repaso de lo que ya vimos, o sea que no dice nada nuevo. Me vengo acá. El teorema de Green relaciona, como dice ahí, una integral de línea a lo largo de una curva cerrada con una integral doble. Porque en realidad, a ver, hasta el momento nosotros hicimos integrales dobles, integrales triples. Cortamos. Pasamos a trabajar con campos vectoriales y a trabajar con integrales de línea. Pareciera ser que mundos distintos, hicimos como una vuelta de página y trabajamos con integrales de línea. Bueno, no hay tanta vuelta de página porque de alguna manera hay una relación entre esos dos mundos. Para entender esta relación, hay algo que necesito tener bien en claro, que es la definición de orientación positiva de una curva simple cerrada. Cuando yo tengo una curva, estamos pensando que el teorema de Green se utiliza otra vez en R2. Estamos por ahora trabajando en el mundo R2, campos vectoriales definidos sobre R2, planos. Cuando yo tengo una curva cerrada, simple, puedo hacer un dibujo más simple todavía, curva cerrada, esa curva
está recorrida en sentido positivo si yo me paro sobre la curva y al momento de recorrerla, la región encerrada por la curva siempre queda del lado de mi izquierda. Entonces yo me imagino paradita acá arriba y digo, si voy para este lado caminando, cada vez que yo voy caminando mirando para allá, del lado de mi izquierda me encuentro con la región que esta curva encierra, ¿no? Voy caminando por acá en este sentido. El sentido contrario sería el sentido negativo de la curva. Entonces ustedes verán en este dibujo la curva un poquito más complicada. En este sentido de recorrido, si yo la voy recorriendo así, me doy cuenta que siempre tengo del lado de mi izquierda la región encerrada por la curva cerrada. Si la recorro en el otro sentido, me paro por acá, a mi izquierda no tengo la región encerrada por la curva, la tengo a mi derecha. Entonces esta sería una orientación negativa. Otra forma de decirlo es, una curva está orientada de forma positiva si está recorrida en sentido antihorario. También sería otra forma. Pero me parece que esa postura de pensar que al recorrerla al lado izquierdo mío me queda la región encerrada por la curva es bastante más fácil de entender. Una vez que tenemos en claro qué significa orientación positiva de una curva, es donde aparece el teorema de Green. Teorema de Green, teorema que lo vamos a usar un montón, siempre que podamos, no lo vamos a demostrar. No va a ser ese un objetivo para nosotros. ¿Y qué dice el teorema de Green? Me va a hablar de un campo vectorial, me va a hablar de una curva cerrada, me va a hablar de una región. Entonces, hipótesis del teorema de Green. C, una curva simple cerrada, suave por tramos, con orientación positiva, que es lo que estuvimos diciendo recién. Entonces, tengo condiciones para la curva. Esa curva, como es cerrada, encierra una región en el plano. Eso es con respecto a la curva y la región. Ahora vamos con el campo. Vamos a estar trabajando con un campo vectorial cuyas componentes P y Q tienen derivadas parciales continuas sobre una región abierta que contenga la región D. Al tener esas condiciones para la curva y para las componentes del campo, lo que se va a poder decir es que la integral de línea del campo vectorial que tiene como funciones componentes a P y a Q se va a poder calcular como la integral doble sobre la región encerrada por la curva de esta función. Derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y. Entonces, insisto, tengo una curva cerrada que está orientada positivamente y tengo esta región D encerrada por la curva. Esta es la curva C. ¿Qué? ¿Como calcular el área de adentro? No, lo que sí estás calculando es una integral doble sobre la región de adentro, pero no que estoy calculando un área. O es como que miro a la región de adentro encerrada por la curva, pero no digo que estoy calculando un área. O sea que me restrinjo a la región encerrada por la curva, sí. Y voy a buscarle como Gracias. una vuelta de tuerca a la presentación, que es lo que después aparece en las observaciones. Si mi campo vectorial lo escribo así, lo que tengo acá no es más que la integral de línea del campo vectorial F. O sea que, se lo voy a escribir acá al costadito, me está diciendo que bajo estas condiciones, la integral de línea del campo vectorial sobre la curva cerrada C
es igual a la integral doble de esta función integrando sobre la región plana D. Em, esta curva C, en definitiva, es de la región su frontera. Entonces, muchas veces a esta curva, para no usar letras diferentes, a veces se la suele notar así, como si fuese el dibujito el rulito de la derivada parcial, así. Entonces, para usar la misma letra D mayúscula en los dos casos, una es para la región, la otra es para la frontera de la región. Hacia la cuestión, la verdad es que no. Pero si alguna vez ven algo así, sepan que se está hablando de frontera de la región. Y eso con respecto a la observación 2. La observación uno es la que dijimos recién. Y esta observación del medio van a aparecer a veces en los libros notaciones que se pueden usar que tienen que ver con esto, que cuando se sabe que la integral de línea es sobre una curva cerrada, a veces se suele poner en el simbolito de la integral un circulito. Entonces, si a mí me aparece esto, ya me están dando a entender que la curva en juego es una curva cerrada. Pero la verdad es que este simbolito puede como no estar. No es que sea necesario. Si está, es más que evidente que la curva es cerrada. Y si no está, nada, me doy cuenta sola si la curva es cerrada o no. ¿Mm? Bueno, y a todo esto, ¿cómo es la cuestión? Yo voy a usar el teorema de Green cuando yo considere que va a ser un beneficio. Si no, no lo uso. Y la verdad es que, en general, uno evita hacer esta cuenta porque eso conlleva parametrizar a la curva y trata en lo posible ver si a lo mejor no lo puede resolver a partir de una integral doble. Porque como que con integrales dobles uno se siente un poco más cómodo, es lo que venía haciendo de antes. Eso es una postura. Es muy probable que uno quiera evitar hacer la integral de línea para pasarle el problema a la integral doble. Eso va a depender del tipo de región en juego, si la región es fácil de individualizar, porque si no, capaz que me quedo con esta cuenta y trato de parametrizar la curva frontera. Vamos a ver algunos ejemplos. Aplicación concreta del teorema de Green. En este ejemplo, me están diciendo que utilice el teorema de Green para evaluar esta integral de línea, donde me dicen que la curva sobre la cual quiero hacer la integral de línea es una curva que está como conformada por diferentes pedacitos de curva. Es la trayectoria que va desde el 0, 0 al 1, 1 a lo largo de la función cúbica y igual a x cubo, este pedacito de acá, desde el 0, 0 al 1, 1, y después desde el 1, 1 al 0, 0, lo que hace es ir por la recta y igual a x. O sea que lo que estoy pensando es que esa curva C es una unión entre dos curvas, C1, unión C2. Cuando hago el dibujo me doy cuenta que la unión de C1 con C2 es una curva cerrada. Bien. O sea, acá no me lo pusieron, pero alguien podría haberme puesto algo así si quería. No es necesario, no lo voy a dejar. Y cuando veo esta notación, y cubo diferencial x más x cubo más 3x y cuadrado diferencial de y, es porque en realidad estábamos pensando en un campo vectorial que tiene como primera componente a y cubo y como segunda componente x cubo más 3x y cuadrado. Profe, perdón, una consulta. Dime. No puedo, no estaría viendo la notación de f del campo vectorial. Cuando la pone así, y cubo más diferencial de x, eh, no la puedo relacionar con la f grande. No Ah, sé si me explico.
Eh, sí, ya sé lo que me estás diciendo. Espera. Sí, vio que cuando nos anotamos los vectores que ponemos P de x y por el versor y más, esa Sí. anotación la veo, pero en esta no. A ver si justo tengo acá esto para que te muestro. Este creo que fue el archivo. Mirá, justo. En el archivo anterior habíamos visto que una integral de línea de un campo vectorial, hacíamos varios pasos, varios pasos, varios pasos. La integral de línea de un campo vectorial la podemos escribir así, donde el campo vectorial tiene componentes, en este caso era un campo vectorial sobre R3, pero es lo mismo para campos vectoriales definidos sobre R2, lo escribíamos de esta manera, ¿no? Entonces, la integral de línea del campo vectorial la puedo escribir de esta manera, donde yo identifico que lo que acompaña al diferencial de x es la primera componente del campo vectorial, lo que acompaña al diferencial de y, la segunda componente, y en este caso lo que acompaña al diferencial de z, la tercera. ¿Estamos hasta ahí? Sí, 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 ahora sí. Cuando veo eso, es donde ahora identifico lo que aparece en el teorema de Green, acá al lado, ¿no? Voy como paseando. Esto, y ahora voy a esto. Esto que está acá, esto que está acá, es como que me están pidiendo la integral de línea del campo vectorial F, donde quién es para mí F, el campo que tiene estas componentes. ¿Se entiende? Sí, 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 ahora sí lo entendí. Bien. Gracias. Entonces, en el ejemplo, me están pidiendo que calcule algo de este estilo. Y soy yo quien trata de buscarle la vuelta de que aparezca el campo vectorial e identificar quiénes son las componentes del campo vectorial. Entonces vamos de nuevo con el ejercicio de recién. Teníamos esto, algo por diferencial de x, algo por diferencial de y. Este va a ser mi p, este va a ser mi q. ¿Estamos? Bueno, la curva C, decíamos, es unión de dos curvas, que son las que están marcadas acá, C1, C2, curva cerrada. Y cuando veo la región encerrada por las dos curvas, es una región que no sería difícil de identificar, ¿no? Es una región que en el mundo de integrales dobles puede ser vista como una región tanto de tipo 1 como de tipo 2. Entonces la región D, la voy a pensar como de tipo 1, es el conjunto de los pares x y donde la x entre qué y qué está. La región rosa estoy tratando de Cero Varía y entre uno. 0 y 1. entre 0 y 1. Y la y entre qué y qué está. Entre x y x al cubo. Primero x cubo, porque es el que está más abajo, y x, que es quien está arriba. ¿Está bien? De menor a mayor vamos en esa... Ah, tipo uno miraba desde abajo. Claro. Acá está. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, tengo que fijarme si se dan todas las condiciones del teorema de Green. Me hablaba de que la curva tenía que ser una curva cerrada, simple, regular o regular a tramos, de a trozos, y lo es, esta curva. Tenía que tener el campo vectorial, funciones componentes con derivadas parciales continuas en una región abierta que contenga la región en cuestión. Resulta que este campo vectorial, y cubo, primera componente, x cubo más 3x y cuadrado, ¿aquí en conjunto tendría como dominio? Otra vez. También de nuevo todo R2 porque no tiene Todo ninguna restricción. alrededor. Exactamente. Esta es una región abierta que contiene a la región en juego. Y las derivadas parciales son continuas en esa región abierta. O sea que se cumplirían todas las hipótesis del teorema de Green.
Como se cumplen todas las hipótesis del teorema de Green, voy a decir por teorema de Green, todas las hipótesis las tengo que dejar bien en juego, escritas, que ahora va a aparecer en lo que yo les voy a compartir. Voy a decir, la integral de línea planteada ahí se va a poder calcular como la integral doble sobre esta región de Qx menos Pi, diferencial de área. Bueno, vamos a identificar quién es quién. Esto dijimos que era P, esto dijimos que era Q. O sea, la derivada parcial de Q con respecto a X, ¿quién es? La derivada parcial de Q respecto a X, ¿quién es? 3x cuadrado más 3y. Así, ¿no? A quien le resto la derivada parcial de P respecto a I. ¿Qué me queda de la derivada parcial de P respecto a I? 3 cuadrado. 2y. I cuadrado. El 3 baja, me queda la I al cuadrado. Todo esto, diferencial de área. Bueno, tuve la suerte de que esto se cancelara y entonces me termina quedando la integral doble sobre la región D de esta función. Y dije, ah, bueno, pero la región la acabo de describir como una región de tipo 1, entonces, ¿qué escribo? La integral desde 0 a 1, la integral desde x cubo a x de esta función, y acá voy a poner diferencial de y, diferencial de x. A partir de ahora, esto es hacer una integral doble de las que hacía al comienzo de la práctica 5, donde voy buscando primitiva de la función integrando y resuelvo. En este caso, como la función de y no depende, la primera integral, que es la de adentro, es la que se resuelve de una manera muy simple. Voy a escribir 3x cuadrado por x menos x al cubo. Distribuyo, acá que me queda 3x al cubo menos 3x a la quinta y resuelvo esa integral, que es la integral de un polinomio. La primitiva que puedo encontrar es bastante simple porque también es otro polinomio y hago la regla de Barrow. A partir de acá, digo, ya no es un problema, sino que el problema estaba en el propio planteo inicial. ¿Mm? Todas esas cuentas son las que vamos a encontrar acá. Las justificaciones de la región, de las funciones componentes y la cuenta de la integral de línea vinculada con esta integral doble. Y después cuentita, 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 resultado final. Un cuarto. Una de las cosas que se puede hacer, está la propuesta, pero no está hecha la cuenta, es corroborar que se está dando bien el teorema de Green. Quiero decir, aplicar el teorema de Green significaría que si yo hago esta cuenta sin usar el teorema de Green, el resultado tiene que ser el mismo. Para hacer esta cuenta sin usar el teorema de Green, ¿qué tengo que hacer? Parametrizar a cada una de las curvas y hacer a pulmón cada una de las integrales de líneas y sumarlas, que es lo que veníamos haciendo hasta el momento, ¿no? Y ojo que Green se usa en la medida en que la curva en cuestión es una curva cerrada, simple, seccionalmente suave. Cuando la curva deje de ser cerrada, Green no me sirve para nada. Así que otras veces la curva no será cerrada y Green no lo puedo usar. Tengo que hacer a pulmón una integral de línea. La propuesta es esta, que es como que queda para aquel que tenga ganas de realmente
llegar a la conclusión de que el resultado va a ser el mismo. La primera curva, que era la función cúbica, se les da una propuesta de parametrización, esto para la cúbica, con t desde 0 hasta 1, y para la parte lineal, que va desde el 1, 1 al 0, 0, se les da esta propuesta de parametrización con t de 0 a 1. Bueno, si hacen estas dos integrales de línea, les va a dar la suma de esas dos integrales de línea un cuarto. Lo mismo que me había dado la integral doble. Esto es propuesta para que lo hagan ustedes. Y vamos a ver este otro ejemplo. También de aplicación del teorema de Green, pero que tiene a lo mejor una dificultad que un pasito hacia adelante. El ejercicio dice, estando sometida a la fuerza, campo de fuerza, que en realidad es el mismo campo de fuerza anterior, una partícula recorre una vez el círculo de radio 3 mostrado en la figura. Entonces acá, aplicar el teorema de Green para hallar el trabajo realizado por ese campo de fuerzas al trasladar la partícula a lo largo de toda esa circunferencia. Entonces la partícula da toda la vuelta. En cada punto de la curva hay un campo de fuerzas que actúa. Entonces del campo de fuerzas se quiere calcular el trabajo realizado para trasladar la partícula a lo largo de la curva. Toda esta parte, hallar el trabajo realizado por el campo de fuerzas, es una expresión que a mí me da la pauta de que me están pidiendo calcular una integral de línea de un campo vectorial. Porque lo vimos la semana pasada. El trabajo realizado por el campo de fuerzas es la integral de línea del campo. Eso me están pidiendo que haga. Cuando lo interpreto así, digo, bueno, ¿quién era el campo? Este campo tiene componentes P y Q. P es y cubo, Q es x cubo más 3x y cuadrado. O sea, me está pidiendo que haga esto. Y cubo diferencial x más x cubo más 3x y cuadrado diferencial de y. El campo es idéntico al que veníamos trabajando. ¿Qué cambia la curva? Resulta que otra vez la curva es una curva cerrada, simple, suave. Acá no es unión de curvas suaves, ella ya es suave de por sí. No hay puntos angulosos de encuentro. Bueno, el campo como es el mismo, cumple las mismas hipótesis que veníamos trabajando. Acá puedo aplicar Green. Entonces, la integral doble sobre esta región D pintada en rosa de lo que nosotros llamábamos Qx menos Pi. Qx menos Pi me termina dando lo mismo que antes, que era 3x cuadrado diferencial de área. Esta región es la marcada en rosa. ¿Y cómo calcularía esa integral doble? Polares. Pasando a polares, porque la región es todo un disco que encima está centrado en el origen, que es lo mejor que me puede pasar. Entonces, ¿por qué no usar polares? Bueno, usamos polares. ¿Pero por qué aparece polares? Porque cuando uso green y voy a focalizar la mirada en hacer una integral doble, resulta que acá digo, la región de integración se describe fácil en coordenadas polares. Entonces decido resolver esta integral doble con coordenadas polares. La región D en polares está formado por los pares r tita, donde r está entre qué y qué.
Entre 0 y 3. entre 0 y 3 porque dice que es un círculo de radio 3. Tita, 0 y 2 pi. 0 y 2 pi. Y ahora vamos a llevar todo eso al cálculo de la integral. Esto va a ser la integral acá. Como las dos variables están acotadas por valores constantes, el orden que establezca puede ser cualquiera. Voy a poner de 0 a 3, de 0 a 2 pi. Por supuesto que acá va a estar un diferencial tita y un diferencial r cerrando. ¿Qué pongo adentro? El valor de x en polares. Dale. 3r coseno de tita cuadrado. ¿Y qué aparece? El jacobiano, por El ahora. jacobiano que es r. Bien. Ahora se transformó en una cuenta de una integral doble donde se supone que yo ya tengo todas las herramientas porque ya pasé por la práctica 5. Resuelvo esta integral, ¿no? Resuelvo, resuelvo, resuelvo y voy a tener mi número. Así que eso es lo que está puesto acá, justamente con, bueno, las cuentas nos quedaba esto. Entonces queda esta función para la cual calcular la integral doble. En este caso, en lo que está escrito, el orden que se usó es justamente el otro al que se me ocurrió poner a mí en la propuesta bueno, que quedó borrada por esto. No importa, no importa, hago la cuenta igual, resultado final, el que ven ahí. ¿Mm? Bien. Profe, una consulta. Sí. A mí me queda duda por la orientación, cómo se recorre la curva. ¿Eso lo da el ejercicio o lo vamos viendo nosotros? Ahí vos fíjate que el ejercicio te decía mostrado en la figura, ¿no? Entonces yo me baso en la propuesta del ejercicio que dice mirando la figura. Cuando miro la figura, en la figura está expuesta la flechita que me está dando a entender que la curva está recorrida en el sentido positivo. Sí, Eh, sí. Después, sí, la pregunta está muy bien. Cuando a mí no me den un gráfico en el cual apoyarme, en el ejercicio a mí me van a tener que decir cómo está recorrida la curva. Sí o sí. Ah, perfecto. Y acá, ya que está, hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Si me dice tal cual, ¿no? Quiero encontrar el trabajo realizado por el campo de fuerzas, por la partícula que recorre el borde de la frontera de esta circunferencia, pero resulta que el sentido de recorrido es este. Quiere que haga la integral de línea para trabajar, para encontrar el trabajo realizado por la curva que está recorrida en este sentido. Como curva es la misma, lo que cambió el sentido de recorrido. Y tengo que cambiar el sentido de la integral, el signo, Bien, el resultado. yo lo que quiero hacer es calcularlo con green. Entonces, ¿qué hago? Me meto en el contexto en el que green vale y después al resultado final le voy a cambiar el signo, ¿no? Yo voy a decir, la integral de línea sobre la curva, estoy diciendo C porque para mí la curva es esta ahora, recorrida en este sentido. Es la opuesta de la integral de línea del mismo campo definido sobre la curva recorrida en el sentido contrario. Eso lo sé porque es una de las cosas que vi la semana pasada, integrales de línea de campos vectoriales. Esta integral, esta, sí la resuelvo con green, porque si mi curva C es la que está ahora puesta en este sentido en azul, menos C sí sería la curva recorrida en el sentido positivo. Entonces ahí aplico green y por supuesto, como hay un menos heredado desde adelante de todo, la cuenta lo que me va a dar es lo opuesto de lo que me haya dado la aplicación de green. ¿Está bien? O sea que en nuestro caso hubiese sido menos 243 cuartos pi. ¿Estamos? Entonces yo no me tengo que volver loca con, ay no, no está orientada positivamente, justo es el sentido contrario, no aplico green, no se puede. Bueno, le busco la vuelta,
para aplicar green y después acomodar el resultado, ¿no es cierto? Porque green está bueno usarlo en la medida en la que pueda. Bueno, y para terminar, observación. Muchas veces se usa el teorema de Green en el sentido contrario, ¿no? Porque acá en los dos ejemplos que estuvimos viendo, siempre fue esquivarle a la cuenta de la integral de línea, esquivarle a esto para pasarle la pelota al cálculo de la integral doble, tanto en este ejemplo como en el anterior. Bueno, hay algunos casos en los que el beneficio está en hacer una integral de línea. Por ejemplo, supongamos que a mí me piden calcular el área de una región plana. Yo tengo una región plana, que la llamo D. Lo que yo me acuerdo es que la integral doble de la función idénticamente uno sobre la región me da el área. Esto es el área. Entonces, es una integral doble. La idea sería pensar en una propuesta de campo vectorial que cuando haga la cuenta de Qx menos Pi, el resultado me dé 1. Entonces la idea es buscar cuál debería ser un campo vectorial para que el resultado de la integral doble me dé esto, que es el área de la región D. Y bueno, el campo tiene que ser tal que las componentes P y Q sean tales que cuando haga esta resta, la resta me dé 1. Hay infinidad de posibilidades, infinidad. Y acá es solo a muestra 3 posibilidades. Si elegimos P y Q de esta manera, cuando hacemos Qx es 1. Cuando hacemos PI, como la función P es idénticamente nula, la derivada parcial con respecto a I es 0. Qx menos PI me da 1. En esta otra propuesta, la del medio, ¿quién es Qx? 0, porque la función Q es nula. ¿Quién es PI? Menos 1. Cuando hacemos Qx menos PI, menos 1 es 1. Y la última, insisto, es solo para dar 3 posibilidades de las infinitas que se pueden considerar. Si elegimos P y Q de esta manera, fíjense, Qx a Q la derivo con respecto a X, me da un medio. Cuando a P la derivo con respecto a Y, me queda menos un medio. Cuando hago Q sub X menos P sub Y, me queda un medio. Menos un medio es un medio más un medio, 1. Entonces resulta que el área de la región D se puede calcular en el primer caso como esta integral, donde C es la curva frontera de la región, ¿no? C sería la curva frontera de la región. En el caso del medio, si se me ocurre elegir P y Q en el caso del medio, quedaría así la cuenta. Y si elijo el último de las posibilidades, la integral de línea que tendría que resolver es esta. Cualquiera de ellas me va a calcular el área de la región. Particularmente, nos vamos a posicionar en esta situación y vamos a hacer el último ejercicio, que es recontra cortito. Yo sé que están cansados, pero es cortito, que me daría la posibilidad de contar el área encerrada por una elipse. Porque hasta ahora nosotros sabemos calcular áreas encerradas por una circunferencia o el área encerrada por un cuadrado, un rectángulo. Pero si es una elipse, miren, elipse clásica, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, la presentación estándar, donde a y menos A serían los puntos de intersección de la elipse con el eje X y B y menos B los puntos de la elipse, intersección con el eje Y. Ahí tenemos la gráfica completa. Una posible parametrización de la curva es esta. X igual a coseno de t y igual a B seno de t, con t variando entre 0 y 2pi. Entonces, lo que vimos en la placa anterior, si bien se va a marcar esto verde, voy a volver un segundo a la placa anterior, el área podía ser calculada como cualquiera de estas 3 posibilidades. Voy a usar esta, ¿tá?
Esa es la que voy a usar. Voy a borrar esto para que esto no aparezca. Vamos para allá. Según lo que se vio recién, el área puede ser un medio por la integral de línea de la curva frontera de x diferencial y menos y diferencial x. ¿Quién es la curva frontera? La que está parametrizada de esta manera. Entonces la integral de línea quedaría y el un medio que se hereda por la fórmula, un medio. Como t varía entre 0 y 2pi, es la integral desde 0 a 2pi. ¿De quién? X diferencial y. ¿Quién es x? A coseno de t. ¿Quién es diferencial de y? Y. Diferencial de y, no me olvido, es y' de t diferencial de t. Lo derivo de acá a y', aparece b coseno de t diferencial de t. Sigue, menos y. ¿Quién es y? B seno de t, b seno de t. Por diferencial de x, y otra vez, ¿quién es diferencial de x? Es x' de t diferencial de t. Derivo a x y lo acompaño por el diferencial de t. Cuando miro esa cuenta, queda a por b coseno de t por coseno de t, coseno al cuadrado de t. Menos, menos, más. B por a, o sea, lo mismo que a por b, por el seno al cuadrado de t, porque me queda seno de t por seno de t. Si yo saco a por b factor común, me quedaría coseno cuadrado de t más seno al cuadrado de t, que sabemos que eso es 1. Entonces, la integral termina siendo un medio por la integral desde 0 a 2pi de a por b diferencial de t. En t es constante, entonces la cuenta termina dando esto. A b sobre 2 por 2pi. El 2 se cancela con el 2 y ese es el resultado que obtengo. O sea que hay un caso muy particular que es usar green, digamos, en el sentido contrario en el que lo veníamos usando, en donde la integral de línea termina siendo un beneficio para calcular el área de una región que hasta ahora no conocíamos. Entonces, a partir de ahora ya sabemos el área encerrada por una elipse, pi por a por b, usando una estrategia concreta que es usando a green como aliado nuestro. Este ejercicio, ¿saben dónde se suele tomar? No digo siempre, pero se suele tomar en algún final de teoría. Así que ténganlo en cuenta. Bastante, bastante. Bueno, hemos llegado al fin.